Cristo, lo que dice la Biblia acerca de Cristo en su niñez. Hoy es un día especial, es el Día del Niño, y queremos tomar un tiempo para reflexionar como papás, ¿verdad? Como padres, ¿hacia dónde llevas a tus hijos? Yo sé que como padres, ¿verdad?, deseamos lo mejor para ellos. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Deseamos que les vaya bien en su vida. Eso es lo que deseamos de nuestros hijos, ¿verdad? Deseamos que les vaya mejor que a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Queremos que Dios les bendiga a ellos con una casa, con bienes, con una buena familia. Eso es lo que anhelamos de nuestros hijos, ¿verdad? Y aquí en la palabra de Dios, en Lucas 2:40, habla algo acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 40, léalo por favor conmigo, vamos a leerlo juntos. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Eso es lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo, ¿verdad? Cuando era un niño. Y algo nos enseña este pasaje. También ahí en el versículo 52, ahí muy cerquita, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es así que, papá, mamá, ahora si tú todavía no tienes hijos, no, pues qué mejor, es un buen tiempo para reflexionar, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Pero la pregunta es, ¿hacia dónde llevas a tus hijos? ¿Hacia dónde los llevas? Cuando pasamos por Lucas capítulo número 2, podemos ver que Jesús no solamente crecía en estatura, ¿verdad? Porque a veces nos orgullecemos, ¿verdad? Y oye, tu hijo, no, ya está más alto que yo. Ay, o sea, qué padre, ¿no? No, y tiene unos conejotes que no sabe, las muchachas se cuelgan de ahí, ¿verdad? A veces nada más nos importa que nuestros hijos crezcan en sabiduría y que estén becados o que vayan a la escuela y en las cosas seculares les vaya bien, y hasta ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos interesa más. Incluso, ¿cuántos días van a la escuela? Y a veces no vienen a la iglesia porque toda la semana estuvieron cansados. Entonces, algo importante podemos aprender en este pasaje. Nuestros hijos no solamente van a crecer intelectualmente, y en estatura. No lo van a hacer, ¿sí? Aquí dice la palabra de Dios que Jesús crecía, en el versículo 52, dice que Jesús crecía en sabiduría. ¿Y sabes cuál es la sabiduría? Dice el libro de Proverbios 1, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? ¿Alguien lo sabe? Es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es así que como papá quedas limitado. Cuando tu hijo solamente va al colegio, crece en inteligencia. No es malo, eso no es malo, no estamos diciendo que es malo, pero quedas limitado. Tu hijo crece en estatura, crece en inteligencia, muy bien, vas muy bien, pero sabes, estás a la mitad del camino. Tu hijo tiene que crecer en sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Tú sabes que nuestros gobernantes no son ignorantes? ¿Tú sabes que nuestros gobernantes tienen doctorados, han estudiado en las mejores escuelas? ¿Tú sabes eso? Sí. ¿Sí lo sabes? Sí. Ahora, antes, como dijo el hermano Claudio hace 8 días, ¿no? Antes de eso no va a ser que alguien nos visitó así. ¿Alguien de aquí es gobernador de algo? ¿No? Bueno, porque si no luego me voy a ir con Gil, ¿no? Sí, porque Francisco ya le aventó a todos a Gil, entonces. Es así que nuestros gobernantes no son tontos, nuestros gobernantes son estudiados. Pero ¿sabes qué les faltó? Temor a Dios. Y a veces nosotros vamos por el mismo camino. Nuestros hijos inteligentes, abusados, creciendo en estatura, chapeadotes, ¿verdad? Bien chapeados. Ay, mira, está bien sano, está bien gordito.
Gordito es sinónimo de que está bien nutrido. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Aquí no soy nutriólogo ni quisiera, ¿verdad? Amén por las tortas, los tacos y los tamales. Eso es lo que no debe de faltar. Pero eso no estamos hablando que si tu hijo es un hijo que es inteligente, que está becado, que es un niño talento, no sé cómo le digan, y es una persona que es está creciendo, ahora tú vas bien como papá, te falta que seas sabio, y la sabiduría lo encuentras en este libro. Cuando Dios le dice a Israel, esta es tu sabiduría. Cuando tú dices, Señor, dame sabiduría, le estás diciendo a Dios, ayúdame a conocer este libro, papá. Dame sabiduría. ¿Alguien ha orado así? Levanta su mano. Yo he orado así. Señor, dame sabiduría. ¿Sabes qué le estás diciendo a Dios? Quiero saber qué dice este libro en cuanto a este problema. Quiero saber qué dice la Biblia. Quiero saber qué dice Dios en cuanto a esto. Dame sabiduría. Quiero sabiduría. Necesito sabiduría. Necesito leer más tu palabra para saber qué es lo que tú quieres. Eso es. Y es lo que estamos viendo cuando hablamos de nuestros hijos. Qué bueno que tú eres responsable en su crecimiento. Qué bueno que eres responsable en la escuela. Pero también necesitas no solamente darles la sabiduría de Dios, que crezcan en sabiduría, sino también hay otra cosa más en ese versículo. ¿Alguien me puede decir qué otra cosa? Ahí en Lucas 2:40, ¿qué otra cosa es? Estatura y gracia. Estatura, ya lo dijimos. Pero, ¿cuál es? Gracia. Gracia delante de Dios. Esa es otra cosa que tu hijo, que nuestros hijos necesitan crecer en la gracia de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque estatura lo entiendo, está creciendo. Hoy ya mi hijo tiene 7 años y usa pantalones de 13. ¡Qué bárbaro! Lo entiendo. Pero, ¿entiendes que tu hijo también tiene que crecer en la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Tu hijo está creciendo en la gracia de Dios? La gracia de Dios tiene que ver con la buena opinión de Dios. Tiene que ver con el favor de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Es así que no te quedes limitado, no nos quedemos limitados cuando estamos hablando de nuestros hijos, porque es lo que más queremos, porque damos la vida por nuestros hijos, porque queremos éxito con nuestros hijos, porque queremos que les vaya bien a nuestros hijos, porque es lo que más amamos, nuestros hijos. Y no solamente te quedes viendo su crecimiento en estatura y su crecimiento intelectual, sino también con el favor de Dios. Ese favor de Dios, la gracia de Dios y la sabiduría. Hoy en día podemos ver que lamentablemente en la iglesia, hermanos, en la iglesia, muchas veces las niñas de 6º año, de 5º, de 3º, les gusta la iglesia. Y los papás están aquí porque a los hijos les gusta, porque los hijos nos manipulan. Y salimos de aquí, ¿te gustó? Sí, vengo a este lugar. Como le gustó, vengo a este lugar. Pero ya nada más entran a la secundaria, ¿verdad? Y empiezan con pasan a una etapa. Pasan a una etapa. Él es el que me escribió el mensaje. Me lo va diciendo acá. Pasan a una etapa donde están confundidos los muchachos. En la iglesia me dicen una cosa, pero mi cuerpo me dice otra. Y los muchachos que me caían bien gordos y estaban feos y mocosos, ahora ya los veo diferentes, como que los veo y no lo había visto bien ¿no es cierto? Y ahora le sigues preguntando a tu hija, ¿te gusta ir a la iglesia? ¿Y qué crees que te va a decir tu hija? Ve la iglesia y ahí puro alabaré, y allá vean los muchachitos y caray, dice, este no estaba tan feo. Empieza a tocar y caray, esos conejotes, ¿verdad? Sí, desde chiquito ya tenía conejotes el chavito. Y ya lo empiezas a ver y dices, no, sí, ya.
Y sabes que en ese momento le preguntas a tus hijos, ¿te gusta la iglesia? No, pues es hora de irnos al mundo. Es hora de irnos a buscar otro lugar, porque a mi hijo ya no le gusta la iglesia. 12, 13 años. Algunos despiertan a los 14, algunos a los 15, pero hay algunos que desde los 12 años, mira, niñas despiertas, niños despiertos a los 12 años, ya no quieren venir a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Les enseñaste la suficiente sabiduría? ¿Les enseñaste a crecer en la gracia de Dios? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? Es que Dios no sé qué hacer con ellos. Hermanos, tú tienes un hijo, tú tienes una hija de 8 o 9 años. Yo tengo una hija de 9 años. Y así como la veo, manipuladora, bueno, no se las quiero describir, ¿verdad? Se parece a su papá, se parece a su mamá. Ya nos dijo que quiere ser actriz, ¿verdad? Entonces llora de todo, hace drama. ¡Oh! Hace drama de todo. Es buena, va bien, va bien, hija. Estás ensayando bien. Hace unas novelas que tiene 9 años. ¿Qué tengo que hacer con ella? ¿Sabes qué tienes que hacer con ella? Ponerte a orar y ponerte a leer la Biblia y a memorizar versículos. No hay más. Que crezca en la sabiduría y en la gracia de Dios. Porque a los 12 años se va al mundo. Se te va. Se te va tu hija, se te va tu hijo a los 12, 13, 14 o 15 años. Se te va al mundo si tú no los hiciste crecer en la sabiduría de Dios. Y eso va más allá de que vengan a la iglesia y un maestro les enseñe cada 8 días. Va más allá. Pero eso va más allá porque necesita un compromiso de parte de papá, de parte de mamá. No, de mamá no. Porque los hombres somos tan conchudos que van a decir, el pastor dijo que leyeras la Biblia con él. Aparte, otra tareita más para las hermanas, ¿no? Aparte que le lavan la ropa al marido, aparte que le bolean sus zapatitos al marido, aparte que le dan de comer al marido. Todavía, una tarea más. Lee la Biblia con los hijos. Porque así dijo el pastor. Esta es una responsabilidad para los hombres. Que tú llegues, sí, como quiera, cansado, desvelado, como sea, ponte a leer tu Biblia con tus hijos. Porque si no, no van a crecer en la gracia ni en la sabiduría de Dios. Y cuando vean el mundo atractivo, ¿sabes a dónde van a querer estar? En lo atractivo, allá en el mundo. Es así que vamos a volver a leer Lucas 2:40. Lucas 2:40. Y aún todavía no entramos al mensaje de lleno. Simplemente estamos viendo Lucas 2:40. ¿Lo tenemos? ¿Nos ponemos de pie? Si termina ahorita el mensaje, ¿aprendiste algo? Sí. ¿O no? ¿O sigues pensando, ay, mi hija todavía tiene 9 años? Es el momento. Tiene 9 años, es el momento. No te quejes al rato que tenga 12. ¿Sí? Ya no va a querer venir a la iglesia. Ya no te voy a ver a ti tampoco. Lucas 2:40. Dice, vamos a leerlo juntos. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Este niño crecía, se fortalecía, pero también se llenaba de sabiduría. Se llenaba de sabiduría. ¿Cómo lo puedes hacer tú? Lee un capítulo diario con él, memoriza un versículo con él, y que el favor y la gracia de Dios esté sobre él. Que la gracia de Dios esté sobre él. Así es que vamos a tomar nuestro lugar. Y ahora sí, hermanos, ¿hacia dónde llevas a tus hijos? ¿Hacia dónde llevas a tus hijos? Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 13, vamos a ver el ejemplo de Lot. Yo creo que todos hemos leído este ejemplo. Yo creo que elegí este pasaje porque todos conocemos, o la mayoría conocemos la historia de Lot, y podemos ver que Lot moraba con Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Y ellos se tuvieron que separar porque sus riquezas eran muchas, porque ellos habían crecido, ¿verdad? Y había altercado entre los pastores de ellos.
Es así que tuvieron que tomar la decisión de separarse. Y la pregunta en esta tarde es: ¿hacia dónde llevas a tus hijos? Porque Lot dirigió a sus hijos hacia Sodoma, esta ciudad de pecado, esta ciudad que tenía pecado. Y nosotros tenemos que meditar y tenemos que reflexionar y tenemos que ver hacia dónde estamos llevando a nuestros hijos. Y ahí en Génesis capítulo número 13 versículo 10 vemos que Lot vio prosperidad en Sodoma, vio una bendición muy grande en Sodoma, y allá llevó a sus hijos. Y hermanos, cualquiera de nosotros quiere bendición para nuestros hijos, cualquiera de nosotros quiere que Dios le bendiga, pero ¿sabes que debemos de tener cuidado? Porque Lot llevó a sus hijos con esa buena intención. Escúchame por favor, con esa buena intención puedes llevar a tus hijos a un lugar que no le agrada a Dios. Es así que, ¿a dónde estás llevando a tus hijos? Porque Lot los lleva a un lugar próspero, un lugar bueno, pero ese lugar era malo delante de Dios. Mira lo que dice el versículo 10, ¿estamos ahí? Dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, imagínate, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Él lo está viendo bien, no le veía nada de malo. Pero dice el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, Abraham y Lot. Y Abraham, dice, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Estamos viendo una separación. Estamos viendo que Abraham siguió un camino y Lot sigue otro camino. Pero estamos viendo que el camino que Lot decide llega a Sodoma. Aunque todavía Lot aquí no estaba casado y no tenía hijos, ahora él tuvo 2 hijas, no tenía esas hijas. Aunque Lot todavía no tenía hijas ni esposa, él estaba dirigiéndose hacia un lugar incorrecto. Es así que, igualmente, tú como joven, ¿hacia dónde van tus pasos? Porque más adelante te vas a querer casar, vas a tener hijos. ¿Y dónde van a estar tus hijos? Mira, ¿qué era Sodoma? ¿Qué aprendemos de Sodoma? Sí, de Sodoma. ¿Qué aprendemos? Ahí en el versículo número 13. ¿Qué dice de esta ciudad de Sodoma? ¿Verdad? Dice ahí, en el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. ¿Cómo era esa ciudad? ¿Era una ciudad próspera? Sí. Era una ciudad donde podía haber prosperidad. Era una ciudad donde se podía morar, donde a lo mejor, como hoy en día, ¿verdad? A lo mejor los terrenos de Sodoma eran baratos. Porque hoy en día, ¿qué hacemos? Hoy ahí, yo me he enterado que ahí en San Francisco, ¿sí se ha enterado de eso o no? No, bueno, comercial. Ahí en San Francisco hay unos terrenos muy económicos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. No, a lo mejor no tienen agua todavía, no hay drenaje, pero son buenos. Y pues, la circunstancia hace que yo me mueva. No estoy hablando mal ni me están pagando para patrocinar esto, pero Sodoma dice que ese lugar eran malos y eran pecadores contra Jehová. Esta ciudad era mala contra Dios. No le agradaba a Dios esas personas. ¿Por qué? Porque eran malos. Y la Biblia nos habla acerca de Sodoma, ¿verdad? Que eran personas fornicarias, eran personas malas, eran personas, incluso la palabra de sodomita, de la homosexualidad. Estas personas dice que iban en contra de la naturaleza. Lo dice el libro de Ezequiel, eran malos y pecadores. Ahí fue Lot, ahí llegó Lot, ¿verdad? Cuando Lot no tenía que haber llegado a esa ciudad, él llega y habita ahí. Y cada uno de nosotros, hermanos, por cualquier circunstancia,
podemos estar tomando decisiones que nos van a llevar a un lugar incorrecto, delante de Dios, a un lugar que Dios no quiere. Quizá esa decisión es que dejes de asistir a la iglesia. Quizá vas a trabajar el día domingo y vas a prosperar económicamente, pero ¿sabes? Vas a dejar de crecer en la sabiduría y en la gracia de Dios. Pero ahora vas a estar mejor económicamente, sí. Pero ahora vas a pasar tiempo con tu familia, sí. Pero vas a dejar de crecer en la sabiduría y en la gracia de Dios. Y no solamente Lot. Hay un ejemplo ahí en el libro de Ruth. Vamos por favor al libro de Ruth. Ahí en el libro de Ruth vemos un ejemplo de una familia que salió de Israel a otra ciudad. Y es por la circunstancia. Ruth, capítulo número 1. Josué, Jueces, y luego sigue Ruth. Ayúdenme con los invitados, por favor. Y si alguien no tiene Biblia, ahí está en la pantalla. Si estás en el libro de Josué, después sigue Jueces y después sigue Ruth. Y lo que estamos viendo en esta tarde es hacia dónde llevas a tus hijos. Queremos que medites hacia dónde estás llevando a tus hijos. Ten cuidado de estar llevando a tus hijos a un lugar incorrecto. Dice Ruth 1. ¿Estamos ahí en Ruth? ¿Sí? ¿Recuerda que dijimos que como papás queremos lo mejor para nuestros hijos? Que como papás nosotros damos la vida por nuestros hijos, que sacrificamos cualquier cosa por nuestros hijos. ¿Recuerda que lo dijimos? Esta familia hizo lo mismo, pero cometió un error: salirse del cuidado y de la provisión de Dios. Mira lo que dice el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Ahí está la circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? No había que comer ahí en Israel. No había que comer. Y dice ahí, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Salió de Israel para ir a otra ciudad, a otro pueblo. Él y su mujer y sus dos hijos suyos, dice ahí, ¿verdad? Y 2 hijos suyos. Ahora, ellos se van. Y ¿sabes? Ahí en el versículo número 6 vemos que salieron del cuidado de Dios. Dice en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras. Porque a propósito, allá se casó. Allá se casaron, ¿verdad? Y dice, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová, y fíjate, ahí están las palabras claves, que Jehová había visitado a su pueblo para darles. Ella estaba en el lugar incorrecto y oyó que Dios había ido a visitar a su pueblo. Y dice, pero yo soy del pueblo de Dios. Sí, pero estás en el lugar. ¿Habías visto este pasaje? ¿Te habías dado cuenta de lo que dice ahí? Jehová había visitado a su pueblo para darles. ¿Y por qué no fue con ella? Porque estaba en el lugar incorrecto. ¿Dónde estaba Lot? En Sodoma. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Sí. El hijo pródigo estaba en el lugar correcto o incorrecto cuando estaba comiéndose lo de los cerdos. Correcto. ¿En qué lugar estaba? En el lugar incorrecto. El hijo pródigo decidió irse, ¿estamos de acuerdo? Sí. El hijo pródigo dijo, papá, yo ya no quiero estar contigo. Muy bien, está bien. Y ese es uno de los pasajes, hermanos, donde te puede decir que tú, si tu hijo desea hacer su voluntad, lo tiene que hacer fuera de tu casa. ¿Quieres hacer tu voluntad? Hazlo afuera. ¿Tú lo vas a estar esperando? Sí. Pero simplemente no puedes estar viviendo con alguien que quiere hacer su voluntad en tu casa. Si vemos ese pasaje, el hijo pródigo, ¿qué quiso? ¿Hacer su voluntad? Sí, hijo. Ya tienes edad para hacer tu voluntad, pero hazla allá afuera. Ahora, ¿estaba en el lugar correcto? ¿Sufrió porque no estaba en el lugar correcto? ¿Sí hemos visto ese pasaje? ¿Y este joven padeció? Sí.
¿Y este joven estaba comiendo lo que comen los cerdos? Sí. ¿Pero por qué? Porque estás en el lugar incorrecto. Porque no te quieres someter. Porque no quieres obedecer a tu papá. Entonces vas a estar en el lugar incorrecto. Hermano, ¿hacia dónde llevas a tus hijos? Puedes estar llevando a tus hijos hacia la prosperidad momentánea. Puedes llevar a tus hijos a que salgan del cuidado de Dios. Y cuando Dios quiera bendecirte, tú estás lejos de la bendición de Dios. Pero también puedes estar llevando a tus hijos a solaparlos por temor a que ellos salgan de tu casa y sufran allá, porque eso es lo que hizo el hijo pródigo. Sufrió y regresó. Sufrió allá y regresó. ¿Qué dice la Biblia? Mi hijo muerto era y ha resucitado. ¿Cómo consideraba este papá a su hijo? ¿Estás dispuesto a morir a tu hijo? Dijimos que damos la vida por ellos. Pero cuando tu hijo tiene 16, 17 años y dice, quiero hacer mi voluntad, hijos, está bien. Mi hijo muerto era y yo espero que él regrese transformado. Yo no lo pude educar, que lo eduquen allá afuera en el mundo y que regrese de otra manera. Es así, hermanos, que estamos viendo hacia dónde estás llevando a tus hijos. Mira lo que dice el Salmo 84:10. Salmo 84:10. Y cuando lo encuentres, ponte de pie, por favor. Salmo 84:10. ¿Dónde debe de estar tu hijo? ¿Dónde debe estar tu hija? ¿Dónde debemos de estar como papás? ¿Está creciendo en la gracia de Dios tus hijos? Tus hijos se pueden desvelar para hacer tarea de la escuela, pero no pueden gastar para ir a un campamento. ¿No los desvelas para que vengan a escuchar la palabra? ¿No tienes tiempo? Tus hijos pueden estar viendo programas hora tras hora, pero no pueden leer un capítulo de la Biblia diario. ¿No pueden memorizar un versículo? Ahora, déjame decirte algo, papá, porque la responsabilidad es del papá, ya dijimos, No salgas que le vas a dar esa responsabilidad a mamá. Déjame decirte qué va a pasar con tu hija o tu hijo. Cuando les digas, ven, siéntate, vamos a leer, apaga la televisión, apaga la tablet, ¿sabes qué te va a decir? Ay, papá, estoy bien cansada, mamá. Eso es lo que te va a decir. Ay, no quiero, está muy largo el versículo. Te vas a memorizar esto, así dice mi hija. Vamos a memorizar, ay, papá, yo no quiero. Y son pleitos. Al principio son pleitos. Y si no lo sabes manejar, vas a terminar hasta enojado. Chamando esta no sé qué. Y vamos a leer la Biblia. Y mira cómo estoy. Ya no leemos nada. Te lo estoy diciendo, ten cuidado. Ten cuidado porque no crees que el niño va a decir, vamos a leer la Biblia. Papá, era lo que estaba. ¡Qué buena noticia! Me apagaste de ver Soy Luna para venir a leer la Biblia. No esperes eso. No esperes eso. Y te lo digo porque es mi casa. Diana, apaga la televisión. O sea, casi le da un infarto. Y tiene 9 años. 9 años. Espérate que tenga 12. ¿Quién va a mandar en la casa? Ella. Oye, hija, ¿quisieras comer? Depende. Ya me la estoy imaginando, de veras. Le voy a pedir permiso para que venga a la iglesia. Lo que muchos hacen. ¿Te gustó la iglesia? No volvemos a ir. Eso es lo que va a pasar y ten cuidado. Ten cuidado. Y si tu hijo tiene 6 ideas, no, pues mejor. Acostúmbralo. Pero mira lo que dice el Salmo 84:10. Le voy a pedir a las hermanas que lo lean con esa voz dulce, ¿verdad? 84:10. ¿Qué dice Salmos 84:10? 1, 2, 3. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de cerrar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Gracias, pueden sentarse. ¿Qué dice este pasaje? Al último casi dice, escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de
maldad. ¿Qué hizo Lot? Fue a Sodoma. ¿Qué hizo Elimelech, este padre de familia? Se fue a los campos de Moab. ¿Dónde estaba morando? Según este pasaje, habitaba en moradas de maldad. Y ahí estamos, porque ahí está la comida, porque ahí está la prosperidad, porque ahí les va a ir bien, porque nada más me limito a que mi hijo crezca en estatura y en inteligencia. Me interesa que mi hijo saque 10 en la escuela, en el colegio, y también que crezca y que esté muy, ¿verdad? Cachetoncito y chapeadito el niño. Y ya, hasta ahí llegó mi visión para con mis hijos. Cuando la Biblia dice que es mejor un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Que nosotros como papás y nuestros hijos deben de escoger morar con Dios y estar con Dios, que en moradas, en habitaciones, en casas de maldad. Eso es lo que tenemos que hacer. No lo busquen. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y cuando Lot, hermanos, llega a Sodoma, ¿sabes qué? Encuentra un buen trabajo, empieza a gobernar. Cuando Lot llega a Sodoma, ahora él se casa y ahora tiene hijas. Y tiene 2 hijas Lot. Y ahora sus hijas, ¿verdad?, van creciendo y Lot está seguro. Ahora Lot tiene trabajo. Ahora Lot ya se casó. Sí, en Sodoma. No le gustaba a Dios esa ciudad, pero ahí él se casa. Ahí encuentra la estabilidad económica. Ahí encuentra la prosperidad. Pero también, ¿sabes qué encuentra Lot? ¿Sabes qué encuentra Lot? Lo mismo que Elimelech. Lo que encuentran, hermanos, y ese es el número 2 del mensaje. ¿Hacia dónde llevo a mis hijos? ¿Los estoy dirigiendo hacia el juicio de Dios? ¿Hacia un juicio de Dios? ¿Tú sabes lo que le pasó a la ciudad de Sodoma? Lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó a esa ciudad? Fue destruida por Dios. Así es. Vamos por favor a ver Génesis 19. Génesis 19. Vamos a Génesis 19 y vamos a ver que no solamente puedes dirigir a tus hijos hacia Sodoma como Lot, sino también Lot dirigió a sus hijas hacia un juicio. Génesis 19. ¿Estamos ahí? Versículo número 15. Mira lo que dice. Mira qué pasó con esa ciudad. Y la Biblia lo dice, que el mundo pasa y sus deseos. La Biblia nos dice, hermanos, ahí en 1 de Juan 2:17, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice aquí en el versículo número 15: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ahora, hermanos, sí, Lot había prosperado, sí. A Lot le había ido bien, sí. Lot pudo vivir un tiempo bien en prosperidad, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos. Y sí, quizá Lot tenía un buen automóvil, una buena casa, que no es malo eso, pero ¿sabes qué? Se acabó. Se acabó. Y Lot ya estaba trabajando, mientras que Abraham estaba morando en tiendas, esperando la promesa de Dios. Y llegó la promesa de Dios. Y dice aquí en el versículo número 15 que leíamos: ten cuidado porque vas a perecer del castigo de esta ciudad. Versículo 16, léalo conmigo. ¿Qué dice el 16? Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Primero, él busca llegar a esa ciudad, y después Dios busca sacarlo de esa ciudad. Hermano, ¿hacia dónde estás llevando a tus hijos? ¿Hacia el lugar correcto? ¿Hacia el lugar donde ellos van a crecer
en inteligencia, pero en sabiduría, en estatura, pero en la gracia de Dios. ¿Ahí estás llevando a tus hijos? ¿O te estás limitando a solamente llevarlos a la inteligencia? Ya te decía, nuestros gobernantes son muy inteligentes, pero les falta temor a Dios. Y son tan inteligentes que nada más están pensando ahora cómo nos van a sacar dinero. Son bien inteligentes. Y la verificación, ¿cómo no se me ocurrió a mí, verdad? Y ahora la tenencia. Y ahora el hoy no circula. Y ahora las grúas. Son inteligentes. A lo mejor hacia allá estamos llevando a nuestros hijos. Queremos que sean inteligentes. Y el temor a Dios, ese no importa. Está desvelado el niño. Eso no importa. Lo vemos como una religión, ¿verdad? Lo vemos como una religión. Cuando le estás enseñando a Dios el temor, le estás enseñando la sabiduría. ¿Qué pasó con las hijas de Lot? Porque dijimos que nosotros damos la vida por nuestra familia, damos la vida por nuestros hijos, hacemos cualquier cosa por nuestros hijos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Lo sabemos, ¿verdad? Sí. ¿Siguió cuidando a sus hijas? ¿Dónde quedaron sus hijas? En una cueva. En la primera vez que yo vi esta historia dije, mira nada más cómo Lot buscaba una prosperidad para sus hijas. ¿Y dónde terminaron sus hijas? En una cueva. Cuando él vio un terreno muy grande para sus hijos, una heredad muy grande para sus hijas, y terminan en una cueva, ahí pecando con Lot. Ahí los tres quedaron en una cueva. ¿Por qué? ¿A dónde estás llevando a tus hijos? ¿Hacia dónde estás llevando a tus hijos? Estamos viendo, hermanos, que hay un juicio. Lot dirigió a sus hijos a un juicio. Y tengamos cuidado, porque si nosotros llevamos a nuestros hijos a un juicio, nosotros vamos a estar, hermanos, lamentándonos más tarde. Dice el versículo número, ahí vamos a 1 de Juan 2:17. 1 de Juan 2:17. ¿Qué dice la Biblia? 1 de Juan 2:17. ¿Hacia dónde estamos llevando a nuestros hijos? ¿Hacia ese juicio? 1 de Juan 2:17. ¿Lo tenemos? Los hombres lo leen fuerte, por favor, hombres. ¿Qué dice? 2:17. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Piensa en Abraham. ¿Hizo la voluntad de Dios? No. Bueno, Abraham sí. Abraham hizo la voluntad de Dios, se mantuvo delante de Dios. Lot, no. ¿Hacia dónde fue? Hacia el mundo. Piensa en Elimelech, murió. Sus hijos también. Y una esposa amargada. Una esposa amargada nunca entendió por qué Dios hizo lo que hizo. ¿No lo entiendes? No entendió, dijo, Dios está en contra de mí. Cuando ella se salió del cuidado de Dios. Piensa en el hijo pródigo. ¿Tuvo un tiempo de dinero? Sí. ¿Y después qué le vino? Escasez, necesidad. El juicio de Dios. El juicio de Dios. ¿Sí? ¿Dios lo humilló? Sí, lo humilló. Pero su papá tuvo que cortar el cordón umbilical. Su papá dijo, mi hijo era muerto y ha revivido. ¿Sí han visto ese pasaje o no? Sí. Muy bien, hermanos. Muy bien, porque de eso se trata. Vamos por favor a Josué 23. Mira el castigo que Dios te puede dar cuando estás conviviendo con gente mala, pecadora, como Sodoma, como los campos de Moab. Cuando tú nada más te dedicas a que crezca en inteligencia y en estatura. Josué 23. Mira la advertencia que Dios le da al pueblo de Israel ahí en Josué capítulo 23. Josué 23.
12. Porque Dios, hermanos, siempre nos ha dicho que hagamos una separación entre Él y su pueblo. ¿Recuerdan que Dios sacó al pueblo de Israel de dónde? De Egipto. ¿Lo recuerdan? No quería que su pueblo estuviera ahí, en Egipto. Y a veces no lo entendemos, pero Josué 23, 12, mira lo que dice, mira la advertencia. Josué 23, 12. ¿Estamos ahí? Dice, porque si os apartaréis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis, dice, con ellas matrimonios mezclados con ellas y ellas con vosotros, dice, sabed que Jehová vuestro Dios nos arrojará más, dice, no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, ahí está el juicio, por tropiezo, juicio, por azote y por vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ahí está el juicio. ¿Qué pasó con Lot? Hubo un juicio. ¿Qué va a pasar si tú ahora te unes, verdad, con alguien que no piensa igual que tú? Que no le agrada a Dios esa persona porque sus caminos no son rectos. Dice Dios, está bien, vas a estar con esa persona. Pero mira todo lo que dice. Va a ser por lazo, por tropiezo, por azote, por espinas para tus ojos. ¿Tú quisieras eso para tus hijos? Es una advertencia delante de Dios. Dios quiere que le vaya bien a tus hijos, pero necesitan crecer en la gracia y en la sabiduría de Dios. Y si tú no estás creciendo en la gracia y en la sabiduría de Dios, porque no tienes tiempo, porque te da flojera, porque esto no es para ti, porque simplemente no te gusta, ¿verdad?, someterte, disciplinarte, ¿sabes qué va a pasar? ¿Hacia dónde estás llevando a tus hijos? Los vas a llevar a esa misma apatía espiritual. Y estamos viendo en esta tarde, hemos aprendido que Lot llevó a sus hijas, ¿sí?, a Sodoma, una ciudad llena de hombres pecadores. Y también Lot llevó a sus hijas y las dirigió hacia un juicio. Y ese juicio fue llevarlas a una cueva nada más. Es así que nosotros, ¿a dónde estamos llevando a nuestros hijos? ¿Con quién conviven tus hijos? ¿Con quién pasan tiempo tus hijos? Ahora, no se trata que no salgan de tu casa, se trata que sean llenos de la sabiduría de Dios. Y si tus hijos allá afuera están aprendiendo lo malo, tú aquí en casa enséñales lo bueno. Que aprendan a temer a Dios, que crezcan en la gracia de Dios, que puedan atesorar la palabra de Dios en su corazón y en su mente, para que cuando lleguen a esa etapa tan difícil, esa etapa de la adolescencia tan difícil, esa etapa de la juventud, que ellos estén saturados de la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y que cuando prueben, escúchalo bien, y no es un permiso para nadie, pero cuando prueben, porque van a probar, ¿verdad? Porque van a probar. Cuando prueben, digan, no, yo prefiero a Dios. Esto no me gustó, esto no es lo mío. Porque no vas a poder andar siempre con ellos. Pero el día que ellos prueben, ellos puedan decir, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque has hecho un buen trabajo. ¿En dónde? Desde su niñez, ¿verdad? Pero no esperes a que llegue a ese tiempo y quieras gritar y decir, ¿qué hago? ¿Qué hubieras hecho? Pero ¿sabes? Si tú quieres hacer eso con tus hijos, tú necesitas primero disciplinarte y negarte a ti mismo. Y eso, ¿cómo nos cuesta? Pero no quedábamos la vida por nuestros hijos.
¿No quedábamos todo por ellos? ¿Estás segura? ¿Estás seguro de que quieres dar todo por tus hijos? ¿Tu humildad? ¿Tu sometimiento? ¿Tu tiempo? ¿Tú aprender para que tú les enseñes? ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a tomar una decisión en esta tarde. ¿Hacia dónde estás llevando a tus